¿Quieres decir algo de lo que nosotros estamos hablando? Porque dilo. Ven, explícame tú lo que Samir está explicando. Como la Biblia lo dice, Dios es una Trinidad. Ajá. Pero en otras culturas se considera que Dios tiene más partes. Más parte. ¿Cómo cuál cultura, por ejemplo? La egipcia cree que Dios tiene la parte de la muerte, el clima, el agua, así. Pero todas conforman una sola. Ajá. Se parece a la idea de Spinoza, de Dios integrado en todo. Y nosotros en todo, sí. Entonces, para los egipcios era, Dios estaba representado en las fuerzas de la naturaleza. Ujú. Para los indios, chinos, asiáticos, Ujú. Dios está representado por Buda, una fuerza universal, respetuosa, tranquila, y que no se quiere meter en problemas con nadie. ¿Quién? Dios. Si me lo fuera a imaginar con una figura, ¿cuál sería algo así como un ejemplo? La nada. Porque la nada es tranquila, no se mete con nadie, y es toda poderosa porque no. Porque es infinitamente poderosa e infinitamente débil. Wow. Es como que se anula al ser totalmente poderosa y totalmente débil, se anula y es muy tranquila. Eso es para qué cultura, para los... Para los asiáticos. Pero los musulmanes creen que Dios es una fuerza de la destrucción, porque técnicamente ellos son los más agresivos de todas las culturas. ¿Quiénes? Los musulmanes. Entonces, los musulmanes no ven a Dios como una figura tranquila, como La paz simplemente ven una figura de guerra. una figura de guerra y eso, como una fuerza destructora. ¿Cuál es la imagen de ellos, de Dios? ¿Tienen alguna imagen que los represente? Porque, por ejemplo, para los cristianos, Nabucodonosor. Nabucodonosor, El león de Nabucodonosor. el león de Nabucodonosor, como un animal potente Una y agresivo. fuerza de destrucción masiva. Mm, Pero Nabucodonosor es una historia de la Biblia judía. Mm, Sí, porque parece que comparten el mismo Dios. El mismo Dios, pero con ideologías diferentes. Entonces, más o menos es la idea. Por ejemplo, para los musulmanes, Dios es para ellos nada más. Sí. No es un Dios universal. Ujú. Más o menos es así. Sí. Ellos son como el pueblo elegido. Entonces, para los hebreos y los judíos, Está más o menos así, porque creen que ellos son el único pueblo que puede adorar a Dios técnicamente real. Y no creen en Jesucristo porque técnicamente lo siguen esperando. ellos siguen esperando a Jesucristo. Ok. Entonces, los cristianos, ¿qué tú dices de la figura de Dios para los cristianos? Que es la que más nosotros consumimos por ahí. Los cristianos se basan en el Nuevo Testamento. También en las historias que mencionan a Jesucristo o al Mesías en el Antiguo Testamento. Ujú. Por lo cual, también deberían basarse en lo de la Biblia apócrifa, que tiene algunos libros del Nuevo Testamento que fueron excluidos, como el libro de María, que indica cómo te engaña Satanás. ¿Cómo? Cómo te engaña Satanás, explica en ese libro. Oh. Y por alguna razón fue excluido. ¿Quién lo incluyó? No se sabe. Yo creo que eso fue cuando se le... Porque sabemos que había muchos libros. En concilio de la iglesia primitiva se decidieron cuáles libros iban y cuáles no. Y Porque si se metieran todos, técnicamente la Biblia sería un libro de tamaño. era un libro súper, súper gigante. Entonces los cristianos creen que los 66 libros es el todo. Y son los más importantes. Es interesante. Hay otro grupo que tienen otra concepción así de Dios que tú conozcas. Los mexicas. Porque están como los egipcios, simplemente que ellos adoran a los animales técnicamente. ¿Cuáles son esos? Los mexicas. Mexica. Aztecas, mayas, todos esos grupos así. Ok. Adoran a diferentes animales ahí representándolos. Ajá. Hay algunos que son buenos, malos, de la creación, pero todos significan la misma cosa. La naturaleza y el ciclo de la vida. Al final casi todos los dioses van mezclados a la naturaleza y el ciclo de la vida, independientemente de la forma como los humanos. Y los nórdicos, por ejemplo.
con toda la... Técnicamente todos los dioses representan un árbol, el árbol del universo que mantiene la estructura universal de todo. como la fuente de la vida. Eso es para los nórdicos. Pero ellos también como que los guerreros lo volvían como una especie de dioses. Como Ragnar, por ejemplo. En ese caso es que técnicamente adoptan una fuerza de la naturaleza que sea mayormente destructiva. Ujú. Si ven un cachalote, lo empiezan a adorar, porque técnicamente ellos entienden que si no lo adoran, los va a matar. Ah, ya. Pero por ejemplo, Odín es un dios nórdico. Sí, pero ellos entienden que el Odín es el padre de todo, Ujú. por lo cual es técnicamente la representación de Del, Dios, del árbol. el árbol. Entonces, Ok. al representar al árbol de la vida, también representa a todos los dioses. Al representar todos los dioses, representa toda la fuerza de la naturaleza. Al representar toda la fuerza de la naturaleza, se puede entender que ese es el Dios más parecido al Dios cristiano. El dios nórdico prácticamente como una otra versión, otra forma de explicar el mismo dios cristiano. Y lo de la mitología griega Zeus está loco, Hades está loco. No, Hades no está tan es loco. como un manicomio, el dios. Los Hades no dioses. está tan loco. Hades no está tan loco. No, Poseidón está loco. Subnormal. El dios del inframundo, ¿verdad? No, ese está Ese no es Hades. Ese es el menos loco que hay de alguna misteriosa razón. ¿Cuál es ese? Hades es el menos loco de todos los dioses griegos. Ajá. Pero explícame un poco. A Zeus, sí, ese tipo ha tenido como 56 esposas en toda su vida. Es un tipo promiscuo, entonces. Le gustan mucho las mujeres. Algo así. Sí. Ajá. Y que él sigue. Poseidón hizo una fuente de agua salada. ¿De qué va a ser una jodida fuente de agua salada? Una fuente de agua salada. Ah. También que si se enoja simplemente hace un terremoto, un tsunami o mata una aldea entera. Siempre tienen que ver con creencia y emociones los dioses. Cosas. Porque, por ejemplo, Thor es nórdico. Nórdico. Zeus no es el jefe de los jefes. Zeus es el dios menor, No, en serio. el menor de toditos. ¿Tú viste la serie del Ragnarok se llama, que es la batalla Pero de es que los... Zeus está como, Pero a él lo presentan ahí como un viejito, pero no técnicamente como el jefe. lo presentan como el jefe simplemente porque fue el único que Crono no se comió. Y lo dejó. No, técnicamente le dieron una piedra en su lugar. ¿Una? Piedra. Mm. Y yo no sé cómo no se dio por Pero este perro, ¿cómo se llama? Cerbero. Cerberus. Ajá. Técnicamente representan la muerte, resurrección y la vida eterna. Entonces, la muerte, Muerte, resurrección y vida eterna. Son los mismos conceptos que utiliza la ideología cristiana. y también Sí, es sí, de se va a ese hacer. que se inspiran las cosas así como las idoras, así como la del Monster Light que hizo Wonder Bros. Porque una está loca, una enojona y otra es la que está armando. Es como el Cerbero, el Sí. perro del inframundo. Una es más calmada, que la resurrección. Ujú. No. Sí. Otra es la enojona que representa la muerte. Y la otra es la que está armando, que es la vida eterna. Ya. Entonces, háblame de este dios que es el menos loco. Hades. Ave. Que él es el que administra el infierno, ¿no? Sí. O sea, el infierno para los cristianos, pero ¿cómo se llama para los nórdicos? El mismo lugar. Inframundo. Inframundo para los griegos. Para los griegos eso es técnicamente causa en sufrimiento, hambre, un calor que mata. Un calor infernal. Un calor infernal, ¿verdad? Como estamos aquí. Sí. No, pero entonces, Roy, en los nórdicos, ¿cuál es el infierno? Ellos no tienen infierno. Es muy bajo. Es el mismo inframundo. Sí, técnicamente Por- la administradora del infierno es es la hija de Loki. de Loki, Sí, el dios de la risa. sí.
Pero entonces ella, la hija de Loki es como, ¿cómo se llama el de los mitología griega? Como Hades. Tienen como esos roles. Sí, pero el único problema es Ah. que Hades no está loco, pero lo hace. Ah, en lo nórdico es una diosa loca que está administrando el inframundo. ¿Y quién administra el Valhalla, por ejemplo, en lo nórdico? Que el Valhalla, Odín, ¿eh? Odín, Él, es el él, mismo que lo administra. el administrador, él es el jefe. Y él es el que pone las reglas y todo. Pero el único problema que yo tengo con los dioses griegos es que Hades es Hades es la madre del caballo de Zeus. Ok, espérate, explícame esa. En los griegos, Yo te dije que era el menos loco, no que no estaba loco. Hades es el papá, Mamá. y Hades no es un hombre. Sí, se vuelve una yegua. Y también se vuelve una yegua. Sí. Ah, sí, ya ahora te entiendo por qué tú dices que él no es tan loco, pero algo de locura hay en esa cabeza. Pero es interesante eso de cómo la humanidad ha representado a Dios de diferentes formas. ¿Hay alguna forma de tú decir este más coherente o más? Son prácticamente iguales. Es decir, que si yo digo, yo creo en Jehová, Jehová Dios, el Dios de los cristianos, y creo en Odín, básicamente estoy diciendo lo mismo. Básicamente, dependiendo del contexto. Donde yo lo diga, sí, explícame ahí, entonces. Si tú dices así, o bien refiriéndote a la palabra ahí, Dios, Ajá. Si yo uso el término Dios, ajá, si tú dices Odín refiriéndote a Dios, ajá, tú estás diciendo, tranquilo, ¿qué? ajá. Pero si dices Dios refiriéndote a Odín, ahí hay un problema. Si yo digo Odín refiriéndome a Dios, hay un problema. Pero si yo digo Dios, No, no hay un problema si tú dices Odín refiriéndote a Dios. Porque Odín representa a todos los dioses, y más fuerte ajá, que todos los dioses ajá, que nórdicos, es lo mismo que Jehová, y que todos conforman parte de él. exacto. Entonces depende del contexto, pero es básicamente lo mismo. Pero sabemos entonces que si yo le digo a los cristianos, pero tu Dios no es tan diferente al Dios, no, a los dioses nórdicos o a los dioses de la mitología. Hay Para gente que dice ellos, satánico. me dicen, ajá, ¿y quién es la figura de Satanás, por ejemplo, en esos grupos? Por ejemplo, para los nórdicos, ¿quién sería Satán? Para los nórdicos, Satanás sería como. No sería alguien que administra el infierno, porque técnicamente es un dios de eso. Sería Ujú. como algo que está en contra de todo, que El que, destruye todo. ajá. Que básicamente para los cristianos, Satanás es eso, el destructor, el que se opone a todo. Entonces, prácticamente lo mismo. Para los griegos sería Cronos. Crono sería la representación del mal. Para los mexicas serían como, no me acuerdo bien, el dios de la muerte. Sí, el dios de la muerte. El dios de la muerte representaría el mal. Ah, no, el dios de la guerra, el dios de la guerra. Que es como la parte de la destrucción de los otros grupos. Imaginemos que la gente nunca tiene esa creencia. ¿Cómo sería el mundo sin esa creencia que la gente normalmente tenemos? Estarían perdidos, ¿Estaríamos? perdidos. Porque técnicamente si no encontramos una solución para responder una pregunta, No nos tendría. quedamos pensando eso a las 3 de la mañana como que si no pudiéramos dormir, mirando para el techo. Sí, pero ahora mismo una cosa que no podemos resolver, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? Esa es la respuesta para Dios. La respuesta que tenemos para las preguntas que no tienen respuesta para nosotros. ¡Wow! Tú acabas de decir una cosa tremenda. ¿Cómo es? La representación de Dios es la respuesta de todas las preguntas que desconocemos. Sí. Si hay una pregunta peligrosa, ¿cuál sería tu pregunta más peligrosa? Una pregunta que le rompería el cráneo a Albert Einstein, por ejemplo. ¿Cuál sería? Si en la Biblia menciona la creación de la tierra, de Sí, toda la tierra, de toda la tierra. hasta la creación de la humanidad. Ah, Técnicamente no pasaron 7 días porque los humanos salieron hace 12.000 años. sí, pero El eso registro humano más antiguo es hace 12.000 años. Pero
Y los 66 millones de años en lo que pasaron hasta que se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A no ser que Dios tenga un ejército de tiempo que nosotros no podemos medir, que sea como de 7 días son 66 millones de años, a no ser que sea así. Exacto, que Que los sea, años, que los años son, 66 millones de años sean como 3 días para él. exacto, sí. No 2 días, porque serían como, entonces 66, Ujú. serían Entonces habla, 33 años, 33 millones de años, un día. Entonces, en el tercer día, crea la humanidad. sí. Es como si, por ejemplo, estuviéramos hablando de unidades de medida del tiempo diferentes, porque no coinciden. Los años, suponiendo que los años o el tiempo que se menciona en la Biblia para cada proceso de creación no coincide con los años El proceso de creación de creación menciona. que se pueden medir desde la ciencia. Entonces hay una inconsistencia, ¿verdad? Entre Sí. la unidad de medida. Una solución sería eso, pensar que las unidades de medida para Dios son más amplias que las unidades de medida para los humanos. Y la misma Biblia dice, por ejemplo, El tiempo de Dios es perfecto. habla del tiempo de Dios, sí, habla de un tiempo perfecto, pero también habla de que un 1000 años para Dios es un año para nosotros. 1000 años para Dios. Ajá. 1000 años para Dios, por ejemplo, imagínate a Dios allá arriba en su gran trono, como el trono que pintan los cristianos, porque los cristianos tienen imágenes para representar a Dios. Cuando tú le hablas a un cristiano de Dios, él se imagina un Señor que lo sabe todo, Un que lo, viejito con barbita. se imagina, exacto, con barba, que es contradictorio porque su Biblia dice que no te haga imágenes, ¿verdad? Pero uno se imagina una fuerza fuera de la misma naturaleza, en el caso del Dios cristiano. Entonces ese Dios tiene su parámetro de medida cuando para lo que para nosotros es un año, para él puede ser 1000 años, porque él no está limitado en el tiempo. Dios creó las leyes de la física, de la naturaleza, todo. Y después de que creó eso, él debe tener una regla, no romperlas. Entonces rompen constantemente todas las leyes. Si las leyes de la naturaleza no se rompen de cualquier manera, a menos que haya un evento que las doble. Que la doble. Doble, no romper, doblar. Ah, tú deberías explicar un poquito más de eso. A ver, al formarse un agujero negro, la presión es alta, Mm, presión igual a calor. sí. Lo que es dentro de un agujero negro es la nada pura. Al ser nada, tiene que... mientras un agujero está girando, un agujero negro va girando, no es posible que sea una nada de punto, debe ser una nada de anillo. O sea, que se unen los puntos. Ujú. Entonces, si de la nada se vuelve un anillo en un agujero negro, Mm, técnicamente le dio forma a la nada. También creó la ley del electromagnetismo. ujú, Entonces, también la de la gravedad. Mira, si Dios dijo, en esta cantidad de tiempo se va a suplir un tipo de planeta de tal magnitud. La magnitud de la Tierra es de esa misma magnitud. Tiene que hacerse en ese mismo rango de tiempo. mm, A no ser que se empiecen a golpear más cosas, así. mm. A no ser que Pero en el cosmos lo que hay es una especie de desorden. lo Porque que es desorden a veces se puede volver en orden. se organiza solo. Es como si el mismo cosmos tiene conciencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, el Big Bang, ¿qué es lo que explica? Que estaba todo comprimido. Todo comprimido, cada elemento, cada fuerza, cada Mm, cosa comprimido, comprimido en un punto. infinitamente pequeño. Es como decir, al ser el Big Bang, técnicamente diríamos que Dios simplemente dijo, esto ya es tiempo que explotar, vamos a explotar. Y le hizo así, tap, Y lo explotó. y explotó.
y esa acción de explotar comenzó a crear todo. Entonces dijo, vamos a ordenar esto. 1, 2, 3, 4. Entonces Dios no creó, ordenó, sería Se podría decir, que lo que hizo fue ordenar. ordenar todo en una cosa para darle orden. Ujú. Pero a la vez darle desorden. ¿Quién? Ordenarlo, pero a la vez darle desorden, porque la naturaleza no está en orden. No. Entonces, si lo desordena de tal manera, si viera que está en orden, estaría en los dos estados al mismo tiempo. Tú dices que la naturaleza no está en orden, pero está tan desordenada que pareciera que está en orden. Es como un desorden ordenado, más o menos, ¿verdad? Entonces, como que se anula. No hay tal orden, pero tampoco hay tal desorden. Algo así. Porque cada galaxia está a la distancia necesaria. Todo está en un punto aleatorio. Pero está la distancia necesaria de la otra para que la otra pueda. Funciona. Y para que funcione. Ya entiendo. Es decir, donde se coloca cada elemento en el cosmos están a la distancia que se necesita que esté. Que hasta ahí podríamos decir que hay orden. Pero esa distancia llegaron de forma aleatoria. Ahí en esa aleatoriedad es que está el desorden. Pero sí de orden. Sigue en orden. ¿Y cómo tú conectas el tema del Big Bang, el desorden, el orden? El desorden, el orden y con todo ese tema del agujero negro y los agujeros blancos. Para Y conectar. obviamente, ¿dónde entra Dios en ese? Dios se podría considerar como la fuerza que ordena todo y a la vez lo desordena. Ujú. Porque si es natural, Tú lo habías dicho antes, lo ordena y lo desordena, una fuerza. imagínate que todo se comprimiera poquito a poquito. Ujú. Que en vez de haber una dispersión, se recoge. Imagínate que el universo está haciendo así, Ajá. así. Eso sería como que si el universo se estuviera agrupando, pero a la vez se estuviera separando. Ujú. Entonces, al agruparse, la distancia entre las galaxias se baja, pero al expandirse, se aumenta Se aumenta. unos años luz más. Ujú. Sería como que si el universo estuviera latente. Entonces, Cada vez se hiciera más grande. ajá. Entonces el agujero negro se da en esa com- com- Compresión, compresión y explosión. Co- si la presión gana, Sí. agujero negro. Cuando se Pero comprime agujero negro. cuando gana la presión, porque hay dos cosas que influyen. Si gana la presión, Ujú. agujero negro. Si gana la gravedad, estrella de neutrones, que tiene la misma densidad que un agujero negro, pero la misma cantidad de energía que 18.000 millones de soles. Wow. ¿Y el agujero blanco? El agujero blanco se podría decir que es la expulsión de toda la masa que tenía el agujero negro adentro. Lo vomita. El agujero negro también tiene ese punto. 1, 2, 3, 4. O sea que está palpitando también. Entonces podríamos decir, imaginándonos el cosmos, donde estamos todos metidos, está constantemente como palpitando, como palpita el corazón, así como una bomba que se recoge y se expande, recoge y se expande. Así lo podríamos, si yo lo pensara así, estaría bien. Si yo pensara que el universo es así como una bomba que se recoge y se expande, se recoge y se expande. Cuando se recoge, ¿cómo se llama? Compresión, Compresión. Y cuando se expande, expulsión de la presión. expulsión de la presión. Porque imagínate que el universo fuera una burbuja. Cuando se aprieta, Ujú. y presión acumulándose, pero cuando se suelta, Bota presión. bota la presión. Ujú. También, al presionarse, también junta algunos átomos, permitiendo que la burbuja se expanda. Ya. Entonces, me queda claro el tema y tú lo tienes como muy... ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión, Roy, de que Dios sería esa energía que está ordenando el cosmos? ¿De Te dónde? lo dije, hay cosas que me salen y yo no sé cuándo me van a servir.
Hay conocimientos que tú tienes que tú no sabes para qué son útiles. Ajá. Por ejemplo, saber eso eso es una cuestión que yo tengo. Porque a mí me pasa, tú lo sabes. Cosas que me suenan interesantes y que yo la pienso y que la razono y que veo que hay gente también que están cosas, pero yo digo, pero ¿para cuándo será eso importante que la gente lo sepa? ¿Tú crees que es importante esta conversación que hemos tenido? Es importante. Es importante. ¿Para qué? En lo práctico, ¿serviría para alguien? ¿Nos ayudaría, por ejemplo, a vivir más o menos? ¿O simplemente serviría para conocer nuestro mundo? Ujú. Por ejemplo. Mm. Y tal vez para tener respuesta para preguntas incómodas. Por ejemplo, esa pregunta de quién sería Dios. Tú la podrías responder así como con cosas así muy clave. Bueno, tú dijiste que Dios es como una energía que lo ordena y desordena todo Ordena, desordena y crea todo. y crea todo. Y que como son opuestos al mismo tiempo, se anula el mismo. A ver, Dios es la desordena, Ajá. ordena, Desordena, crea y ordena. destruye todo. Técnicamente, Ordena, ordena, desordena, crea y destruye todo. todo Entonces, se anula. entonces todos, pensándolo así bien, es coherente cuando un ateo dice Dios no existe, por ejemplo. Es coherente porque él está apelando a la anulación de esa energía que desordena y ordena al mismo tiempo, anulándose el mismo. ¿Es coherente, sí o no? Sí. O sea, podríamos decir, sí, tú tienes razón, porque como es una energía que ordena y desordena, crea y destruye, se auto anula, entonces sí es coherente, no existe. A O, mí me dijeron una vez que yo digo cosas que al principio parece que no tienen sentido, pero resultan que tiene coherencia. a ver, ¿Tú te acuerdas que yo te dije ayer que Dios parece que tiene mentalidad de niño? sí, tú me dijiste eso ayer. Eh, ¿Por qué fue que me lo dijiste? Pues no recuerdo exactamente. Porque según la Biblia, Dios creó al hombre a base de barro. Ah, Entonces tú lo puedes interpretar fácilmente como que si tú estuvieras escuchando que un niño está jugando con masilla. ajá. Si un niño Piensa, jugando con masilla y está creando algo. uno de masilla. Piensa. Ajá. Y Dios, Todopoderoso, dice, vamos a darle bien. Vamos a ponerlo a correr. Pero no, pero volviendo al tema, entonces es coherente pensar, saber que cuando un ateo te plantea, el ateo es que dice, los nórdicos, eso se lo inventaron. Los griegos se inventaron también la forma de representar esa energía que tú y yo hemos hablado. Los cristianos también es otra forma de ellos representar la energía creadora y ordenadora que se autoanula. Es coherente cuando un ateo dice, es que si ordena y si crea un desorden y al mismo tiempo ordena, si destruye y crea al mismo tiempo, son fuerzas que se anulan mutuamente. Entonces, cuando ellos plantean su ateísmo, no existe tal cosa. Tiene coherencia. Los más religiosos terminan siendo los ateos. Porque técnicamente creen en la nada. Pero del otro lado están los que sí creen, que también tienen razón, porque es una energía que ordena y desordena Y crea también. y crea también. Entonces, ambos argumentos, tú dices que tienen coherencia. Uno que lo intenta negar y el otro que lo intenta que lo in- Afirmar. afirmar. Pero hablo mucho más del tema, porque ahí sí que me diga duro, Roy, de que el ateo es más religioso que el que dice que cree. Escucha. Ah, Si un ateo te dice que Dios no existe, sí. técnicamente tiene razón porque Dios se anula a sí mismo. Correcto, sí. Entonces también cree en Dios. También cree en eso que se anula. Sí, porque él usa argumentos de que el ajuste fino, por ejemplo, del universo, él dice, no, hay un desorden. Apelando al desorden de que los elementos del cosmos están a una distancia aleatoria. Hay un desorden. Pero ¿qué puso eso en ese punto? Ajá, sí. Técnicamente todo está en una distancia que permite que el otro funcione. Que el otro funcione, exacto. Entonces, Ahí está el orden. entonces el problema del ateo es,
Si esto está ahí y esto está aquí, tienen una distancia para que el otro se vea bien. Ajá. Entonces, eso es un patrón colocado a propósito. Pero en el universo nada está colocado a propósito. Pero también está hecho para que lo demás funcione. Ujú. Que permita la funcionalidad de los otros. Por ejemplo, si movemos un poco la luna, tendríamos un problema en la Tierra. Ah, Si movemos un chin Júpiter, más mecánica para la Tierra. Si sí, movemos un chin Marte, menos se vería. ajá, sí. O si acercamos el sol, nos quemamos, por ejemplo. Todo esto me está necesario. Sí. Entonces, el problema del ateo es justamente eso, que ignora. O sea, él se sabe, la ciencia, ¿verdad? Demuestra que no hay un propósito aparente, porque todos los puntos han sido colocados de manera aleatoria. Pero el creyente te dice, pero esa distancia entre una cosa y la otra permite que una cosa funcione. El ajuste fino es básicamente. Está todo finamente ajustado. Que tú lo mueves un chin, te puede cambiar. Entonces el creyente está, lo mismo que hiciste con el ateo, hazlo con el creyente. El creyente cree que todo está colocado con un propósito. Entonces, si esto está colocado para que todo eso se vea bien, pero también está colocado de una manera que nada tiene un propósito final. Ujú. Porque un planeta puede tener el propósito de tener vida, pero tiene que tener un tiempo. Y si en ese tiempo no se da, ya no se puede dar. Ya no se da. Ujú. Entonces la diferencia es que entre el Uno ateo. pesimista y otro optimista. Ajá. La diferencia está en que el ateo dice no hay ningún propósito y el creyente dice sí hay un propósito. Entonces ahí que viene como respuesta a Dios. Es así. Yo es el propósito y las cosas que no tienen propósito. Hablamos de que Dios es el propósito y el propósito de las cosas que no tienen propósito. Respuesta a preguntas que los humanos no pueden responder. Podríamos decir que tanto ateo como creyente están equivocados. No, Ninguno están equivocado. ninguno. Ujú. Porque están, hey, Roy, de verdad, tú eres duro, man. Ninguno está equivocado. Porque están argumentando sobre un Dios que ya ordena Y desordena. y desordena. Eso se le llama como de fuerza que se oponen, Opuestas. opuestas, que se anulan mutuamente. Es así. Si no una no existe la otra, Ujú. Sin una fuerza que ordene, no existe una fuerza que desordene, ¿cierto? Ujú. Están íntimamente relacionados. El bien sin el mal, por ejemplo. no existiría. No existiría el bien sin el mal. Habría neutralidad pura. Nada.